Os voy a dar la bienvenida en nombre de nuestro hermano mayor, que por razón de que tiene que atender a otra organización de la hermandad, como están los puntos de pues no ha podido estar con nosotros como él hubiera deseado, y además acompañados en esta charla que nos va a dar el amigo Alfonso, al que quiero, por supuesto, agradecerle ya no solo tu presencia, sino tu disposición, y sobre todo por lo que brevemente me has anticipado, la magnífica labor de investigación que has tenido que hacer para poder hacer una presentación como a ti te gusta hacer. Así que gracias por todo eso. Gracias. Y bueno, no quiero tampoco decir nada sobre él, porque hay también otra persona, el amigo Paco, que nos acompaña, que le conoce muy bien y que va a hacer que haga la presentación oficial de Alfonso. Así que cuando quieras, y muchas gracias a todos. Vale. Vale. Un día Nuestra Señora de la Esperanza le habló a un niño que apenas contaba con 12 años. «Quiero que me acompañes», le dijo, y el niño, embelesado por el color miel de sus ojos y la dulzura del rostro virginal, se enfundó su túnica y su morrión, agarró un cirio y la acompañó cada miércoles santo por la vieja ciudad de Onuba. Con ella el niño vivió momentos que están grabados en su vida y en la de la ciudad. La salida del refugio, que es como se llamó, a la antigua ermita de la Soledad. La recogida en ese viejo local en Bluto de un miércoles santo en la calle Santa María y el posterior traslado a la casa de la calle Palos. La inauguración de la capilla y, como no, la coronación, además de un largo etcétera que están guardados en su memoria. Y todo ello va unido al recuerdo de los amigos. Amigos que él mismo introdujo en la hermandad y que salían vestidos desde su propia casa, aquí cerca en lo que hoy es la calle José Fariña, toda llena de capas de adolescentes esperancistas que, para no liarse, su madre le ponía un cromo repetido de algunos de los futbolistas de los que este joven coleccionaba. Tiempo después, durante una fría madrugada, se encontró con el Santísimo Cristo de la Misericordia, y cuando sus miradas se entrecruzaron, el niño, ya adulto, comprendió que también debía acompañarlo. Tal es su compromiso con Cristo que incluso cuando por razones laborales estaba destinado, creo que en La Coruña, cada Semana Santa nos faltaba su estación de penitencia el Viernes Santo de madrugada. Incluso ha formado parte de estas en ocasiones de su junta de gobierno. En la Hermandad de la Misericordia ha encontrado, como me dijo alguna vez, el contrapunto que mi corazón cofrade buscaba. Y es que, como él se define, es cofrade por convicción propia. Hoy quiero presentaros a este hombre. Pero antes quiero decirte, Alfonso, amigo mío, bienvenido a esta mi hermandad del Santísimo Cristo de la Fe y Nuestra Señora de la Caridad. Creo que no necesito permiso de mis hermanos para decirte que esta es también tu casa. Alfonso es un hombre humilde, casado y padre de 2 hijas, amante de la historia de esta ciudad y de cuanto acontece y aconteció en torno a los dogmas marianos. Gran amante de la investigación, recientemente se reunió con las hermandades de esta ciudad que en 1904, a instancias del hoy beato arcipreste Manuel González, hicieron el voto asuncionista mucho antes de que este dogma se promulgara, para hacerles saber que eran pioneras en dicho acontecimiento histórico. Como dije antes, esperanza y misericordia y esperanza laten en lo más profundo de su corazón. Un corazón en el que tienen cabida 6 mujeres. Y no me entiendáis mal. Estas mujeres son su madre, su esposa, sus 2 hijas, su Huelva natal y la Virgen María. Y es que Alfonso es un onubense orgulloso de la inmemorial historia de esta tierra. Y además, como él me confesó un día, nazareno concepcionista por la gracia de Dios. Sí, hermanos y amigos, el voto concepcionista embriaga su carácter cristiano y lo lleva a gala allá donde va. En la conferencia con la que hoy nos va a deleitar podréis conocer al Alfonso Mariano. Notaréis cómo la humildad y la generosidad que le caracterizan y ese amor inmenso y devoto por la Virgen está presente en cada frase, cada gesto y cada palabra. Y digo bien en llamarlo humilde porque no lo hace con la intención de echarse flores y alardear de conocimientos, porque, como él dice, esto está para que la gente lo sepa y hay que difundirlo.
precisamente estas palabras creo que definen bien su generosidad. Por todo es sabido que la vocación de nuestra titular, Nuestra Señora de la Caridad, viene a instancias del artista que la realizó y del deseo que tenía de que su primera imagen mariana llevase este nombre en recuerdo de aquella devoción que hace siglos estuvo tan arraigada en Huelva. Hoy estoy seguro que con la exposición de Alfonso comprenderemos el porqué de ese sueño. Y sin más dilación, pasemos a disfrutar de esta conferencia. Alfonso, amigo y contertulio, tuya es la palabra. Bueno, pues estamos en familia, pero no por eso creo que lo que vamos a hablar hoy deja de ser importante. Y yo siempre digo lo mismo, es decir, en cualquier conferencia en la que he estado, simplemente digo que aunque sea solo una persona, que le interese lo que se diga, creo que merece la pena todas las horas y el trabajo que se ha llevado a cabo para hacerla, ¿no? Empezamos, ¿no? Teniente hermano mayor, oficiales y hermanos de la ilustre Hermandad de Penitencia y Cofradía de Apostolado del Santísimo Cristo de la Fe y Nuestra Señora de la Caridad, cofrades, señoras y señores, hermanas y hermanos todos. Buenas noches. Ante todo, agradecer a Francisco José Hernández García sus palabras, que solo son entendibles desde la relación de amistad que nos une y desde la complicidad que supone compartir los mismos sentimientos cofrades en la tertulia entre varales. Amigo Paco, muchas gracias por tus palabras, que no las merezco. Agradecer también al hermano mayor y la Junta de Oficiales de la Hermandad de la Fe por la oportunidad que me brinda para dirigiros mis palabras, coincidiendo además con los actos conmemorativos del 25 aniversario de la fundación de la Hermandad. Muchos artículos he escrito, y algunos menos los que he publicado referidos a la historia de la religiosidad popular en la ciudad de Huelva, a nuestras hermandades y cofradías, y algunas de ellas hoy desaparecidas, y a las creencias y devociones de nuestros antepasados. Pero hoy de nuevo afronto el reto de expresar y exponer públicamente mis reflexiones, fruto de largas horas de investigación, buceando en los archivos, legajos, libros, tanto civiles como eclesiásticos. Y como no podría ser de otra forma por el lugar donde hoy nos encontramos, el tema de mi charla versará acerca de los vestigios de las cofradías extintas establecidos en la ermita de Nuestra Señora de la Caridad. Se trata de un tema, pues la verdad que es muy denso y que he tenido que sintetizar en cuatro partes, ¿no? Una primera, que vamos a hablar sobre el hospital y la ermita de Nuestra Señora de la Caridad, su fundación y pervivencia a través del tiempo. Una segunda parte, que vamos a hablar sobre la cofradía de la Santa Caridad de nuestro Señor Jesucristo. Otra tercera parte, donde hablaremos del origen de la devoción a la Virgen de la Caridad. Y una última parte, y creo que la más importante, la cofradía de Nuestra Señora de la Caridad, en este caso de la ciudad de Huelva. Empecemos entonces. Vamos a hablar de la fundación del hospital. En lo referente a la fundación del hospital, tenemos que decir que el Hospital de la Concepción o de la Caridad fue fundado el 11 de abril de 1522 por Cristóbal Dorante. Creo que todos conocemos o hemos oído hablar de Cristóbal Dorante porque también fundó la parroquia de la Purísima Concepción. Es interesante ver su testamento y lo voy a leer porque la verdad que no, sobre todo esta parte es para no perder puntada. Él dice en su testamento: y ten, por el deseo que tengo de servir a Dios y a Nuestra Señora gloriosa, Madre suya, y porque veo la mucha necesidad que en esta villa hay de hospital para acogimiento de los pobres y camas y reparos de ellos, quiero, y es mi voluntad, y ansí yo lo mando,
que se haga de mi casa en la que yo ahora vivo o moro, que es junto a la iglesia de Nuestra Señora de Concepción, y es pared y medio con el molino de aceite que es de mis hermanos y mío. Un hospital para donde sean acogidos los pobres y se llame el Hospital de la Iglesia de Nuestra Señora María de Concepción. Recordemos que Cristóbal Dorantes fundó la Iglesia de la Purísima Concepción en el año 1515 y gracias a este insigne onubense, regidor de la villa y amantísimo de la Virgen, el 26 de mayo de ese año de 1515, pues Huelva se constituyó en abanderada e impulsora de su fe en la limpia y pura Concepción de María Santísima, construyéndole un suntuoso templo parroquial, considerado hoy como uno de los primeros santificados y consagrados en España a la Purísima. Fijaros que he dicho uno de los primeros, porque hay una creencia errónea, incluso alguna página oficial del Ayuntamiento de Huelva, pues nos viene a decir que, bueno, que es el primer edificio construido en todo el orbe cristiano, pues en honor a la Inmaculada Concepción. Eso no es cierto, y precisamente porque no es cierto, creo que los onubenses tenemos que conocer en profundidad este tema, no para menospreciarlo, sino todo lo contrario, ponerlo en valor y darle la importancia que tiene. Os digo, simplemente como un anexo, que el primer templo que se edifica en España en honor a la Inmaculada Concepción fue en el siglo XII, y fue en la localidad de Arce, en Navarra. El segundo que se construye no es tampoco el nuestro de Huelva, sino el de San Cristóbal de la Laguna, concretamente 4 años antes, 1511. El tercero sí que es el nuestro, que como hemos dicho es de 1515, y ya a continuación, ya en el siglo siguiente, el de Ayoza en Teruel, de la parroquia de Ayoza. Es importante que conozcamos esto, vuelvo a decir, para saber con certeza cómo es, pero ni mucho menos le quita de mérito al hecho de que Huelva fue abanderada y pionera en la defensa del dogma de la Asunción. Perdón, de la Inmaculada Concepción. Bueno, ¿cuál es el nombre verdadero del hospital? Pues el hospital comenzó a llamarse de Nuestra Señora de la Concepción, lo hemos leído en el testamento de Cristóbal Dorantes. Continuó llamándose así durante casi un siglo. Hay aquí un testamento de 1622 que lo corrobora. Vamos a ver ahora un sello que aparece, que está inserto, que he sacado de un documento de 1861, donde veis que el nombre del hospital, que se llamaba Hospital de la Santa Caridad, pero eso fue muy posterior, fue muy posterior. En este caso, si os fijáis en el sello, hace mención al nombre del hospital y su relación y la relación íntima que tenía con una cofradía que ya entonces existía en Huelva, que era la Cofradía de la Santa Caridad de Nuestro Señor Jesucristo, que luego veremos con un poquito de detalle. Desde el año 1609, el centro hospitalario comenzaría a tomar el nombre de Hospital de Nuestra Señora de la Caridad y se fue afianzando su uso, sobre todo en documentos oficiales. ¿Por qué, hay 4 factores que podemos decir que influyeron para que se cambiara el nombre popular del Hospital de Nuestra Señora de la Concepción a Hospital de la Caridad? Y los 4 factores son los siguientes. Primero, la instalación aneja al propio hospital de una capilla bajo la vocación de Nuestra Señora de la Caridad, que eso fue en 1609. Fijaros que hablamos 1522 cuando se funda el hospital, hasta 1609 no se funda la ermita y entonces ya empieza a tomar nombre la ermita, el hospital con el nombre con la vocación de la Caridad. También otro de los factores fue que don Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, séptimo duque de Medina Sidonia y señor de Huelva, recordemos que Huelva
estaba, o esta casa, pues desde el siglo XVI, pues recomienda, como digo, el duque, el culto y la vocación de Nuestra Señora de la Caridad. También otro factor que influye en ese cambio de denominación, pues que también en 1609 el duque exhortó a sus vasallos onubenses a ingresar en la cofradía de Nuestra Señora de la Caridad, que ya entonces se fundaba. Y el último elemento, también en 1609, es que el patronazgo y la administración del hospital pasa a tutela del propio duque. Vamos a ver ahora otro tema interesante. Un hecho que explicaría la permanencia del primitivo nombre del hospital, porque verás, oficialmente sí se le conocía como Hospital de la Caridad. Sin embargo, a nivel popular todavía se le seguía llamando Hospital de la Concepción. Pues un hecho que explicaría esta circunstancia es que durante los siglos XVII y XVIII las imágenes más veneradas por el pueblo llano fueron la Inmaculada Concepción, que pasó a ser proclamada como patrona del concejo, en este caso del concejo de Huelva, y recordemos también el voto concepcionista que hace la propia ciudad en el año 1653. Y como digo también, y la Virgen de la Cinta, que se abrió camino firme poco a poco hasta llegar a ser proclamada como patrona de la ciudad. Desde las últimas décadas del siglo XVIII se fue dejando de usar ya el primitivo nombre de Hospital de la Concepción y fue sustituido definitivamente por Hospital de la Caridad, como así ya inclusive en la calle, luego veremos que se comenzó a llamar calle del Hospital de la Caridad, ¿no? Vamos a ver ahora un tema interesante en este caso, que esto es lo que yo os decía, es decir, la Purísima Concepción, que es patrona del concejo, y la Virgen de la Cinta, magnífica foto de nuestro conocido amigo Esteban. Y aquí vamos a ver cuál es como veis también interesante en este documento, donde podemos observar que, como yo os decía, de 1861, como en el sello es el sello del sello primitivo del hospital. Si lo leéis, lo hemos visto antes con detalle, Hospital de la Santa Caridad, Huelva. Y los elementos además que lo relacionan con la cofradía de la Santa Caridad de nuestro Señor Jesucristo, que inequívocamente son el corazón, no se ve muy bien, pero el corazón ardiente, un corazón ardiente del que sale, digamos, una cruz. Y veis también cómo este documento refleja que en los últimos momentos también del hospital. El hospital, unos años después, ya desaparece, como luego veremos, ¿no? Pero fijaros que es Hospital Civil de Huelva, titulado de Caridad, todavía sigue con la rémora del nombre, y el sello que lo relaciona con la cofradía esa primitiva que decía, ¿vale? Vamos a ver ahora la situación geográfica, ¿dónde estaba exactamente? ¿Dónde se situaba exactamente el hospital en la antigua? Pues muy bien, se situaba en la antigua calle del hospital, actual calle Méndez Núñez. Aquí vemos, nos situamos en Plaza de las Monjas, y si vemos todo lo que tenemos ahí al fondo, ahí comienza la calle Hospital, ¿vale? Y lo podemos ver, si giramos ahí y nos vemos al principio de la calle, en la acera de la izquierda, pues vemos el nombre de la calle, y debajo se ve del azulejo, antigua calle del hospital. Vemos el segundo tramo de la vía, y ahí, en ese segundo tramo, en la acera de la derecha, es donde estaría, luego lo vamos a ver con más detalle, donde estaría situado, donde se fundaría el hospital y la ermita, en la acera de la derecha. Esta institución hospitalaria estaba situada frente por frente a la puerta lateral de la parroquia de la Concepción. ¿Y por qué sabemos eso? Pues mira, hay un testamento de tantos que han pasado por mis manos y que sacan una información riquísima,
que dice textualmente, es el testamento del licenciado Andrés Arias, del año 1665. Y dice este señor en su testamento, bueno, aparte de muchas cosas, dice: quiero que mi cuerpo sea enterrado en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Concepción de esta villa, en la sepultura que es a la puerta de dicha iglesia que cae frente de la Caridad. O sea, está claro que estaba justo enfrente, ni más arriba ni más abajo. El hospital estaba frente a la puerta, ahí. Si estamos dentro de la... no sé si algunos conocen a este individuo que salió ahí en la foto. Bueno, la foto no es muy buena, pero nos situamos dentro de la iglesia, miramos en la puerta del frente y estamos viendo, eso que estamos viendo, no tan al fondo. Pensar que la calle era mucho más estrecha, como luego vamos a ver. Es decir, de donde vemos esa pileta en el centro de la calle, ahí sería la fachada de la ermita. Ahí comenzaría la fachada de la ermita, ¿vale? Ahí exactamente. La capilla de la Caridad estaba anexa al mismo hospital. Otro testamento nos da esa pista. Es decir, ahí enfrente estaba el hospital, pero la capilla estaba aneja, es decir, al lado, ¿vale? Pero además al lado, y ahora veremos dónde exactamente. Dice el testamento de 1750, mando se dé de mis bienes al hospital de enfermos que está junto a la capilla de Nuestra Señora de la Caridad. Luego sabemos que estaba al lado, ¿vale? Mirados de frente, podemos decir que se situaría el hospital de frente y a la derecha de la ermita. Y lo sabemos por otro testamento que dice: un edificio que fue hospital de Caridad en la calle Hospital, número 30, con inclusión de local que sirvió de ermita, que está inmediato por la parte de arriba. Si pensamos que la calle tiene su poquito de pendiente hacia la placeta, por la parte de arriba significa la derecha. Fijaros lo importante que son los testamentos, porque en dos frases saca conclusiones impresionantes. Vamos ahora a la descripción del edificio. Vamos a ir a la descripción del edificio. Bueno, vamos a hacer una retrospectiva. En el libro de Huelva Ilustrada, de Juan Agustín Negro de Mora y Garrocho, bueno, de 1761, se dice: es suntuosa la ermita e iglesia hospital de la Caridad, y tienen imagen de la Virgen y su templo muy bien adornado. Pongamos a prueba nuestra imaginación para hacernos una idea muy aproximada de cómo era el hospital y la ermita en tiempos pasados. Vamos a hacer ahí un ejercicio entre todos, como hemos hecho en mi casa, creo que toda mi familia, porque ahí ha estado hasta mi mujer trabajando, que ahora veremos, que se ha llevado unas pocas de horas montando esta conferencia. Vamos a ver este plano, para situarnos. Es un plano de Francisco Coello, 1853-1854, y en el cual vemos, ahí sale un circulito rojo, ahí nos está mal dibujado, porque si vemos los testamentos, ahí me está poniendo, si os fijáis, no sé si lo llegáis a ver, está poniendo exactamente, esa sería, ahí donde dibuja el hospital y la ermita. Y aquí donde está la Concepción. Si hemos dicho que estaba justo frente, está mal dibujado. Debería estar ahí y no ahí más para arriba, ¿vale? Eso sería casi como que quita la esquina, ¿vale? Pero bueno, para que veamos que en ese mapa, o en ese plano, ya aparecía. Aparecen otras muy curiosas que no vamos a perder ahora el tiempo. Otras ermitas muy interesantes. Fijaros cómo era la calle Hospital. Os digo lo de la estrechez, ¿no? Y fijaros también algunos detalles. Cómo era la construcción, no ya en esta época, que es donde a esta época nos ha llegado, ya no existen esas casas, pero fijaros esas ventanas o esos balcones hacia afuera, esos típicos de mover. Si habéis ido a mover, os habéis dado cuenta, los balcones hacia afuera que te permitían, tú sabes, mirar desde la ventana y ver el fondo de la calle, ¿no? Bueno, calle estrecha, como digo, y también antigua casa que fue hospital y ermita de la Caridad. Después de varias obras de edificación,
se quedó así. Es decir, esa ermita y ese hospital, a través de los años, bueno, aquellos se abandonan, luego veremos cómo, y termina, y esta es la foto que yo he encontrado, magnífica, en el archivo de Diego Díaz Hierro, que nos dice, pues, cómo era antes prácticamente de tirar esa calle y esa hilera de casa, ¿vale? Esa sería esta que tenemos en primer plano. Vamos a describir también la fachada. Medía 12 metros. Es decir, la ermita y el hospital medían 12 metros de fachada, en total. ¿Vale? En total. Vemos aquí, solamente para que os sirva de referencia, si analizamos el tipo de construcción que había entonces en la época, fijaros que esta es la casa de los Garrochos, contemporáneos suyos, y como luego veremos, hermanos de la cofradía de Nuestra Señora de la Caridad, ¿vale? Entonces, ¿cómo eran las casas en aquella época? Ventanas salientes, portadas, ¿vale? Tejado árabe, paredes encaladas, simplemente que os sirva como referencia para lo que vamos a ver ahora. Y os voy a decir mi hipótesis. Mi hipótesis es que si en su origen se trataba de la casa donde vivía Cristóbal Dorante, hemos de decir que este insigne noblesse fue regidor de la villa, y aunque no pertenecía a la nobleza, sí era un importante hacendado que poseía muchas tierras y propiedades. Y como otros paisanos contemporáneos, como el capitán Juan de Vega y Garrocho, que vivía aquí en esta casa, su casa debía ser un pequeño palacete donde, además de su casa de morada, donde él vivía, tendría como anejo una cochera. Una cochera no para meter coches, sino para meter los coches, pero de caballo, ¿vale? Pensemos que a la derecha había casa, que a la izquierda había casa, con lo cual 12 metros de fachada, vuelvo a decir, hospital, ermita. ¿Qué quiere decir en definitiva? Como primero, o sea, en la casa de morada donde él vivía se instala el hospital, y sin embargo la parte derecha, que era su cochera, por donde entraban los coches de caballo, etcétera, etcétera, que mediría aproximadamente otros 6 metros, 6 aproximadamente, pues sería donde se construyó la ermita, ¿vale? Vemos ahora una interpretación de esa fachada, analizando los elementos constructivos que he dicho, la forma en que encalada de las paredes, las ventanas que serían así salientes y amplias, quizás con una variación. A lo mejor ese palacete, en la parte izquierda que vemos de este dibujo, pudiera ir un balcón central que no sería para nada, digamos, útil cuando pasó a ser hospital. Se hizo las reformas oportunas y se pusieron 2 ventanas, porque nos consta la documentación que he encontrado que en la planta de arriba, en la fachada de delante, había 2 habitaciones. Luego, por lógica, tenía que haber 2 ventanas, ¿vale? En la parte de abajo, pues tendríamos la puerta y una ventana a la derecha, que nos consta también que tenía esa distribución. Y a la derecha, esa parte que era cochera, ese portalón grande que había, pues se amplió y tal, de forma que hay una portada, ahí nos decía en Huelva Ilustrada, que era suntuosa, que era, bueno, hemos visto qué tipo de construcción, cómo era en esa época, y pudiera ser perfectamente así, perfectamente así. La espadaña podría ser un poquito más pequeña, o la campana mayor, ¿sabes? Sabemos que tenía su campana, por supuesto. ¿Y qué más os puedo contar? Os puedo contar, vamos a hablar si acaso de, bueno, eso que os decía, la descripción de la fachada que os lo he dicho, prueba también que tenía la campana, os lo digo, hay un testamento que lo dice muy claro, dice: mi cuerpo se ha sepultado en la iglesia del hospital de Nuestra Señora de la Caridad de esta villa, en una sepultura que está a la entrada de dicha iglesia, al rincón izquierdo, donde cae la cuerda de la campana. O sea que está claro, ¿no? ¿Vale? Vamos haciendo un puzzle con todos los elementos que estamos encontrando. Vamos a ver ahora la distribución interior de la ermita, cómo sería por dentro.
siguiendo con el escrito este de 1869 que os he comentado antes, pues tenía 554 metros cuadrados y un patio de 13 metros de largo y 7 metros de frente. Y tenía 2 puertas. Hay 2 testamentos que nos lo dicen, porque si dice que habla de la puerta principal, es que había otra lateral, está claro. Y era lógico que tuviera una que comunicaba al hospital, ¿no? Vamos a hablar de sus altares. Hay rica información de sus altares. Vamos a hablar del altar mayor. El altar mayor, desde los primeros instantes de la fundación de la ermita, 1609, la imagen titular, evidentemente que fue donación del propio duque, al igual que la ermita, pues recibió culto en un retablo del altar mayor de madera tallada, lo sabemos que es de madera tallada, aunque desconocemos su autor. Y aquí tenemos, bueno, un dibujo que te puede hacer una idea de cómo era el altar principal, ¿vale? Sabemos que fue dorado en 1618, coincidiendo con la proclamación de la Virgen de la Caridad como patrona de la ciudad de Huelva, que luego también lo veremos, ¿vale? Y fue dorada por el maestro Marcos de Villavicencio. Constaba de una hornacina principal y 2 repisas pequeñas donde estaban San Joaquín y Santa Ana, con lo cual sabemos hasta qué imágenes estaban en el altar. ¿Te gusta o no? Veo que estás muy interesado en la cabeza. Bueno, se pensó en construir también un nuevo retablo un siglo más tarde. Hay constancia, varios documentos, varios testamentos que sobre 1744, antes del terremoto de Lisboa, y después, en 1762, después del terremoto de Lisboa, pues bueno, que había una intención, porque hay donativos para hacer un nuevo altar. Había un altar también de San Juan Bautista. Lo sabemos porque hay un testamento de 1740 que dice: mi cuerpo sea amortajado y en él sepultado en la iglesia de Nuestra Señora de la Caridad, como capilla de la parroquial de Nuestra Señora de la Concepción, delante del altar del Señor San Juan Bautista. Y se conoce la existencia además en la ciudad de una cofradía de San Juan Bautista al menos desde 1655. Hay constancia de esa cofradía. No sabemos dónde estaba establecida porque se le rendía culto en la Agustina, que había también, de hecho, la plaza de las monjas, originariamente se llamaba Plaza de San Juan, por este tema. Entonces se veneraba en las hermanas agustinas y en el hospital de la Caridad. Y luego también había otro altar, conocemos que había otro altar, que era el altar de nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia. Este era el titular de una cofradía, que no vamos a extendernos hoy a hablar de ella, pero que también estuvo establecida en la ermita. También tuvo la ermita, sabemos, un órgano que estaba en lo alto, además lo dice un testamento, dice para mayor culto, del año 1754, para mayor culto y devoción del Santísimo Rosario y especialmente en las funciones que esta cofradía celebra anualmente en obsequio de Nuestra Señora, se ha solicitado la compra de un órgano que se haya puesto en lo alto de dicha capilla. Si os fijáis, pues prácticamente hemos visto a lo largo de los testamentos fachada, interior, qué altares, qué imágenes, o sea, una información riquísima que hemos podido sacar. Vamos a pasar de largo del tema de la financiación del hospital y de la administración del hospital, porque eso creo que no nos interesa entrar en detalle de ese tema, ¿sabes? Aunque también tiene sus cosillas, Y vamos a entrar de lleno en la segunda parte. La segunda parte, que es, os recuerdo, la cofradía de la Santa Caridad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos aquí el escudo, no de la cofradía nuestra de Huelva, pero sí de la de Sevilla, y no es por nada, sino es que este tipo de hermandades estaban extendidos por toda Castilla entonces y por tierras de ultramar. O sea que hay cofradías de la Santa Caridad y hospitales y tal en Argentina, bueno, en muchísimos sitios, muchísimos sitios. Entonces, pues, pero el escudo es idéntico. En mi opinión,
fundación de esta cofradía debió de fundarse como su homónima de Sevilla a mediados del siglo XVI, 1550, 1550 y algo aproximadamente, ¿vale? La de Sevilla fue en 1565. Entonces, en la villa de Huelva nos encontramos 13 años después, en 1588, el primer testimonio documental. Y ese tengo la honra de haberlo encontrado y lo tenemos ahí. Es decir, tenemos este testamento donde relaciona por primera vez, me refiero a lo largo de la historia, el primer documento significa que no sea la cofradía anterior a esta fecha, pero en el primer documento donde lo encontramos es en 1588. Y aquí tenemos subrayado, ¿vale? No lo vayas a ver muy bien, pero ahí dice exactamente, concretamente, y la cofradía de la caridad. Caridad creo que lo podéis leer con un poquito de... Ahí pone caridad, ¿vale? Y ahí dice a la cofradía de la caridad, como digo, ¿vale? Y relaciona, como digo, lo que dice exactamente en esa parte subrayada, Hospital de Nuestra Señora de Concepción y Cofradía de la Caridad, ¿vale? Y es el primer documento que aparece. Y llego entonces a una conclusión. La conclusión es que la Cofradía de la Caridad que se menciona en este documento no tenía nada que ver con la Virgen de la Caridad, como todos los historiadores las han estado relacionando siempre. ¿Y por qué lo digo? Porque la Cofradía de la Virgen de la Caridad de San Lucas de Barrameda, que es el origen de la nuestra, y luego veremos cómo la Cofradía de la Virgen de la Caridad que se funda en Huelva viene originada por viene inducida por el propio duque, alentada por el propio duque, y porque es patrona de su pueblo, digamos, donde él tenía su residencia, que era San Lucas de Barrameda. Entonces, volviendo a ese tema, la Cofradía de la Virgen de la Caridad de San Lucas de Barrameda, que es el origen de la nuestra, tiene aprobadas sus reglas el 23 de marzo de 1609. No solo eso, sino que además llega a la ciudad allí en 1608. Lo cierto es que 1588 no tiene nada que ver con la Cofradía de la Virgen de la Caridad, sino es de la Cofradía de la Santa Caridad de nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo determinante. Vamos a hablar también de sus obras de misericordia. ¿Qué hacían? ¿A qué se dedicaba esta cofradía? Pues bueno, en su origen este tipo de instituciones extendidas, como decía, por todo el reino de Castilla y sus territorios de ultramar, surgen para dar sepultura a los menesterosos y a los pobres de solemnidad. Había una hambruna terrible, enfermedades, bueno, todos lo sabemos, y era frecuente pues ver personas que morían en la calle, sin medios, sin recursos. Se dedicaban a enterrar a esos pobres menesterosos que morían de hambre o de frío o de las calamidades de la época, ¿no? Y para muestra un botón, nuestra Cofradía de la Santa Caridad de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, vemos en el testamento de Juliana Orozco, en 1733, y dice ella que respecto de no tener bienes ni otras prendas de que poder usar, quiero y es mi voluntad que como al más mínimo pobre se me dé de sepultura según y en la parte donde se acostumbran a enterrar a los de la Santa Caridad. O sea, está claro a qué se dedicaban y la nuestra, por supuesto, hacía lo mismo. Vemos, por ejemplo, aquí un grabado del siglo XVIII, pues, de algo tétrico, pero bueno, es que era lo que se dedicaba a la cofradía. Y hacía esto, bueno, aunque esto, digamos, esto sería un entierro de alguien que tenía recursos, ¿vale? Porque hacía lo que se llamaba la posa o la posada, o la parada. ¿Eso qué era? Pues desde la casa donde fallecía el difunto hasta la iglesia, hacía máximo tres. El protocolo era, no se podían hacer más de tres paradas, donde se hacían unos rezos y en fin, pero con toda la parafernalia, los hachones, con todo, bueno, todo. Otra de las funciones era acompañar a los difuntos, como digo, en su cortejo, como lo estamos viendo aquí, ¿no? Por ejemplo, un testamento de 1702
de Manuel Marchena del Castillo, dice: quiero y es mi voluntad que me acompañen en mi entierro la hermandad de la Santa Caridad de nuestro Señor Jesucristo, con su cera, insignia y paño. Es decir, ponía todo al servicio para acompañar a los difuntos. En este caso, cuando lo ponían en el testamento era a cambio de algo, de un donativo, de algo. Aquí vemos, fijaros también, esto no es del siglo, ¿vale? Esto es de 1986. Y esto es de la Hermandad de la Caridad, de la Santa Caridad de nuestro Señor Jesucristo de Sevilla. Y fijaros cómo lo hacen todavía, ¿vale? Esto es un entierro de don Diego Angulo Íñiguez, un insigne historiador, fue director del museo ¿dónde fue? De Madrid, creo que era el Museo de Arte de Madrid, ¿cómo se llama? El Museo del Prado. Fue director del Museo del Prado. Una persona, profesor de universidad de Sevilla. Bueno, pues él, hermano de la Caridad de Sevilla, con toda la parafernalia y con los mismos elementos. Los 12 pobres portando achones, o sea, eso sería para hablar un largo entendido de cómo lo hacían, pero de la misma forma, ¿vale? En el caso de nuestra cofradía, igual, la de Huelva, en 1786, un testamento de que un tal Marcos García solicitaba que se recondujera su cuerpo a la ermita de Nuestra Señora de la Soledad con las parihuelas y paño que sirve a los pobres de la Santa Caridad, de que soy hermano. Es decir, como él era hermano, de la misma forma que lo vemos aquí, pero siglos atrás se hacía, ¿vale? ¿Qué relación tenía esta cofradía con el hospital? Pues desde los primeros instantes la cofradía se encargaba también de reunir fondos para el mantenimiento de la labor asistencial del hospital. Y volvemos al sello, que lo relaciona evidentemente con el hospital. O sea, relaciona hospital y cofradía, y tenemos que decir además que la cofradía ejercía además una labor benéfica en que la faceta asistencial predominaba sobre la sanitaria, y sus hermanos además, hay documentos que nos dicen que estaban obligados a pedir limosna por las calles, plazas e iglesias de la villa todos los días de fiesta para recaudar los fondos necesarios. Las postrimerías, es decir, los últimos momentos que se conocen de esta cofradía, pues ahí sí que Diego Díaz Hierro nos da una luz, ¿no? Nos dice que en el año 1833 la cofradía de la Santa Caridad de nuestro Señor Jesucristo se encuentra unida a la Hermandad de la Purísima, la Purísima, que también estaba establecida, en este caso, en la Concepción. Y desaparece con el hospital en 1869, y él dice la coletilla, sino antes. Pues bien, vamos a la tercera parte, creo que interesante por la cofradía donde nos encontramos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre el origen de la devoción a la Virgen de la Caridad. ¿De dónde parte? ¿Dónde nace esa devoción? ¿Dónde nace la vocación? Es interesante de conocer. Pues bien, es una vocación mariana originaria de Illescas, en Toledo. Ahí tenemos a la Virgen de la Caridad, a la vocación originaria, no la Virgen, porque la Virgen está una talla del siglo XIX y no conserva, digamos, los atributos, ni la forma, ni muchas características de la imagen primitiva. Dice la tradición, carente, creo yo, aseguro, de rigurosidad histórica, que la primitiva imagen de la Virgen fue realizada por el evangelista San Lucas en Antioquía y traída a la ciudad de Toledo por San Pedro Apóstol en su viaje a Hispania entre los años 50 y 60. Evidentemente, ahí no hay mucho criterio histórico, la verdad. Seguimos. Vemos aquí a San Ildefonso, figura clave en esta devoción de la Virgen de la Caridad. Como todos sabéis, fue discípulo de San Isidoro y arzobispo de Toledo, ¿no? En este óleo del Greco lo podemos ver. Y vemos también que la tradición asegura que la Virgen María se le apareció a San Isidoro y le impuso una casulla. Esto lo vemos en un óleo del Greco.
es devoción muy antigua que originariamente se veneraba bajo la advocación de Virgen de Guía, como muchas otras, ¿eh? Hay muchas vírgenes patronas de muchísimos pueblos que originariamente eran Virgen de Guía o Virgen de la Antigua. Algunas imágenes siguen con ese nombre, pues han permanecido durante hasta nuestros días, ¿no? Pero es así, la tradición sitúa la primitiva imagen mariana junto a San Ildefonso, cuando era arzobispo de Toledo, allá por el año 636, cuando funda en Illescas el monasterio de la Orden de San Benito. Aquí también aparece una figura importante en la vocación de la Virgen de la Caridad, que es el cardenal Cisneros, don Francisco Jiménez de Cisneros, que como todos sabéis fue cardenal, clérigo y político español. Pues muy bien, el cardenal Cisneros, a su llegada a Illescas, hacia el año 1500 aproximadamente, funda el Hospital de la Caridad. Fijaos este detalle. Y traslada la imagen de la Virgen de Guía, la traslada a la capilla de este hospital. Y desde entonces a este hospital, o sea, este mismo, donde lo veis, este hospital. Esto es hospital y santuario, ¿vale? Desde entonces conocida la Virgen, no con la vocación antigua, sino como Virgen de la Caridad. Por primera vez se le llama Virgen de la Caridad, y fue aquí en Illescas, ¿vale? Es allí, en esa ermita, en ese hospital, donde debió obrar la Virgen sus primeros milagros. Entre ellos el de Francisca de la Cruz, en 1562. Un milagro, ojo, que está, digamos, que está registrado en escritura notarial, por lo cual, o es de un escribano, porque entonces no había notario, había escribano, pero que está documentada, Y uno de los primeros milagros, tuvo muchos allí, Eso mismo ocurre luego en San Lucas de Barrameda, que lo veremos a continuación. Aquí vemos, bueno, a la Virgen de la Caridad, pues procesionando por sus calles, una iconografía. Aquí una imagen, la mejor que encontró de su coronación, curioso, pero la hermandad no tiene una página web mínimamente decente, nada, o sea, muy abandonada, no hay nada. Y es lo mejor que he encontrado en un archivo de un fotógrafo que tenía y he podido acceder a él. O sea, es lo mejor que he encontrado, pero es lo que hay. Aquí vemos también a la Virgen de la Caridad, como hemos visto antes, con la iconografía de ahora, aunque la foto es más antigua, ¿vale? La imagen de la Virgen de la Caridad fue coronada el 12 de octubre de 1955 por el cardenal Pla y Daniel. Vemos varias imágenes de la Virgen de la Caridad, vemos también el altar mayor, de allí de Illescas, y vemos la Virgen, digamos, una fotografía más decente, más de ahora, en color, ¿vale? Muy curioso, ¿verdad? Tiene una iconografía así. Bueno, hablemos ahora de la expansión que tuvo esa devoción. El gran fervor y la admiración sentidos por la Virgen de la Caridad toledana propulsó la realización de réplicas de la primitiva imagen que fueron llevadas a distintos puntos de España y de América. Está extendida por toda España y por toda América. Si bien hay dos focos fundamentales o importantes donde, digamos, esa vocación ha tenido o tiene una importancia magnífica, impresionante. Vamos a ver la primera de ellas, que es la isla, un lugar donde fue la isla de Cuba, ¿no? Y allí el illescano y capitán de artillería Francisco Sánchez de Moya, que lo mandó el rey Felipe II, por cierto, lo envió en 1597 a las minas de la Sierra del Cobre en Cuba para defender a las costas de los piratas ingleses. Y este hombre, ¿qué se le ocurre? Pues hacer una réplica de la Virgen y llevársela en el barco para allá. Punto pelota. ¿Qué ocurre? Pues vemos aquí no es la imagen, una pintura del siglo XVII, donde vemos la típica iconografía de la época, ¿no? Si vemos, pues vemos una corona, si os fijáis no son estrellas, aunque
o simulan estrellas, pero son como flores, pero son sus 12 estrellas, ¿vale? Rodeada del sol de justicia, que se llama, como sabéis, y con la luna a sus pies. O sea, son elementos claramente... Sí, la luna, verá, es que la luna, dicen los entendidos, que la luna, cuando la Virgen pone sus pies sobre la luna no puede ser cóncava, tiene que ser convexa por propia lógica, ¿no? ¿Entiendes o no? No puede, la luna no es así, es redonda, por lo tanto tiene que ser convexa, ¿eh? Y evidentemente, bueno, estos atributos ya lo sabemos, aparecen en el Apocalipsis, y vestida de sol de justicia, con la luna a sus pies y coronada por 12 estrellas, según la visión profética del evangelista San Juan, ¿no? Vemos ahora la imagen actual ya, esta sí es la imagen, y la primitiva además, donde vemos los atributos, donde vemos que hay un poquita variación, es muy pequeñita, muy pequeñita. Y vemos también su altar mayor, también decir que el Papa Benedicto XV la proclamó como patrona de Cuba en 1916. Además, fue coronada canónicamente el 20 de diciembre de 1936 por el obispo Monseñor Valentín Zubizarreta. Y más cosas, aquí podemos ver la basílica, preciosa, magnífica, de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, que en 1977 el Papa Pablo VI pues la eleva a dignidad de basílica, a este santuario que le llamaban entonces Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. El Papa Juan Pablo II, fijaros lo importante que está esta vocación, y sobre todo esta y la de San Lucas de Barrameda, que luego veremos. El Papa Juan Pablo II la bendijo y la coronó como reina y patrona de Cuba en 1998. Una imagen muy curiosa, cuando procesiona por las calles, va en una urna procesional, pues muy pequeñita, ¿no? No tengo ninguna imagen que la veáis. Aquí vemos también que al Papa Benedicto XVI ante la Virgen de la Caridad en el año 2012, y aquí también cuando le otorga el mayor distintivo que existe en la cristiandad, ¿no? Que es la rosa de oro de la cristiandad. Solamente digamos, se le concede, pues fijaros, este atributo se le concede solamente a reinas o, en este caso, imágenes de la Virgen, muy poquitas en todo el mundo. En España solo la Virgen de la Cabeza, es la única imagen que tiene este atributo, ¿no? Pues bien, vamos a pasar ahora a la otra, digamos, el otro lugar donde la Virgen de la Caridad ha tenido tiene una importancia máxima, ¿no? Que es pues San Lucas de Barrameda, en Cádiz. Esta sí tiene mucho que ver con nuestra hermandad, nuestra cofradía de la Virgen de la Caridad de Huelva. Y por lo tanto nos vamos a tener un poquito más en ella, ¿vale? Tenemos que decir aquí que esta imagen pues conserva los atributos también, pero hay una cosa que se distingue, y es aquí no la vemos, no sé si lo distinguí. La corona no es una corona de 12 estrellas, sino es una corona de rayos de sol, ¿verdad? A mí me encanta, esa corona es muy rara de ver, la verdad, muy rara de ver, Y los demás atributos, el sol, rodeada de sol, y la luna a sus pies, ¿no? Esta, si os fijáis, está correctamente puesta, está delante, la Virgen no está pisando la luna, en cuyo caso sí tendría que ir boca abajo, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Esta imagen es también el origen de esta vocación en la villa de Huelva, y por ello, como decía, nos vamos a detener. Vemos también otra imagen, una Virgen con una cara muy antigüita, ¿verdad? Un poquito fin de la época, ¿no? El niño Jesús, que es muy bonito, La talla
talla de la Virgen llegó a Sanlúcar de Barrameda en los primeros días de 1608 y lo llevaba de su mano Pedro de Ribera y Sarmiento, que como no, aunque era natural de Málaga, pero su mujer era de Illescas y era muy devoto de la Virgen de la Virgen. Él era alférez de la Marina de Castilla y cofrade de la Hermandad de la Virgen de la Caridad de Illescas. Encargó una talla de la Virgen y a un escultor de Sevilla y la instaló en un altar en su casa mientras esperaba para embarcar a América. Era una imagen muy milagrosa porque, fijaros, los primeros milagros que se documentan suceden precisamente en 1608, a la llegada de la Virgen a Sanlúcar de Barrameda y precisamente en la persona de él mismo, del propio Pedro de Ribera. Vemos un cuadro donde se ve precisamente, este cuadro que se llama Cuadro de los Barqueros, es un óleo muy antiguo, donde vemos a la izquierda, a la derecha de la imagen, aquí tendríamos al duque de Medina Sidonia, y aquí tenemos a este señor que, bueno, que si te fijas, tiene una espada, una daga que le atraviesa el rostro. Bueno, el milagro, ¿cómo se produce? Según las crónicas, él sale, mientras está esperando, estos días que está esperando a embarcar, sale por las calles de Sanlúcar de Barrameda y en la esquina de no sé quién con no sé cuánto, no recuerdo ahora mismo la esquina, pues hay una reyerta de dos que están peleándose ahí con el sable. Él intercede para separarlos, total, que al final el sable le atraviesa la sien y le sale por un ojo. Y bueno, ¿y qué ocurre? Lo que parecía que iba a fallecer, que tal y que cual, se encomienda a la Virgen y se salva. Como se salva, bueno, aquello fue una cosa, un escándalo, que nadie se lo creía, era un milagro de la Virgen. Y el propio duque, pues bueno, aquello lo tomó como algo verdaderamente milagroso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Este señor, ¿qué hace? ¿Qué hace este alférez Pedro de Ribera? Pues hace un tabernáculo que es una réplica, un dibujo aproximado de cómo pudiera ser, un tabernáculo pero público, donde puso a la imagen de la Virgen de la Caridad para que todo el mundo la viera. Le encargó a una familia que vivía en el balcón, que vivía al lado, y desde su balcón todas las noches encendía la lámpara de aceite, ¿vale? Y se suceden un montón de milagros, ¿sabes? La tradición y entre tradición y no tradición se suceden muchos milagros, hasta el punto de que ese farol de aceite, de pronto la señora que lo encendía, que ese día no está porque está en el otro, pues la llaman urgentemente y que venga porque está encendida, que se encendió sola, cosas así. O que la lámpara de aceite rebosaba aceite continuamente y la gente, los enfermos se ungían con el aceite y sanaban. O sea, había verdadera milagro que en ese momento, los primeros momentos, 1608, 1609. Entonces, aparece la figura de Alonso de Guzmán el Bueno, que fue el fundador de la Casa Ducal de Medina Sidonia, y cuya residencia estaba allí en Sanlúcar de Barrameda. Por lo tanto, presencia o vive esos momentos, esos milagros, y lo que hace es una pieza fundamental en la fundación de la cofradía de Nuestra Señora de la Caridad de Sanlúcar, en la propagación de la devoción de esta vocación de la Santísima Virgen, y la fundación de hospitales, de ermitas, como la nuestra, en honor a la Virgen de la Caridad en todos sus estados, en todas sus propiedades. Fue proclamada en 1618 patrona de Sanlúcar de Barrameda y de todos los estados de la Casa de Medina Sidonia. Y fue designada alcaldesa perpetua en 1919. Muchas más cosas. En el año 1965 también fue coronada canónicamente por el cardenal arzobispo Bueno Monreal, a instancia o por confesión de Pablo VI.
¿Qué más os puedo decir? Aquí vemos distintas imágenes de la patrona de San Lucas de Barrameda, ¿vale? Bueno, también importante, el santuario de Nuestra Señora de la Caridad de San Lucas, que es obra de Alonso de Valdelvira, pues está desde el año 73 declarado como conjunto histórico artístico en la propia localidad, ¿no? En 1997, pues el santuario fue elevado a dignidad de basílica menor, inclusive es basílica menor, y en 2002 pues fue proclamada como patrona canónica de la ciudad, ¿eh? Aquí vemos la basílica, ¿eh? Y aquí vemos el altar mayor donde está la patrona, ¿vale? Y bueno, en una de sus salidas procesionales, creo que fue con motivo del cuarto centenario, del quinto centenario, no recuerdo ahora mismo, pero un magnífico paso. Bueno, pues ahora vamos a la cuarta y última parte, que ya queda muy poquito, ¿eh? No quiero pasaros más. La parte que creo que más interesa, que es, vamos a hablar sobre la cofradía de Nuestra Señora de la Caridad. La nuestra, la choquera. Pues tenemos que hacer una consideración inicial. Recordad que la villa de Huelva pasó a ser señorío de la Casa Ducal de Medina Sidonia a mediados del siglo XV. Y que entre las muchas posesiones que tenía el duque, pues bueno, pues tenía el condado de Niebla, Huelva, Bollullo, San Juan del Puerto, Aljaraque, Almonte, muchos otros lugares de Andalucía y por supuesto San Lucas de Barrameda, donde tenía su residencia principal. Bueno, lo habéis leído, es el escudo que vemos cuando pasamos por la calle Concepción, pasamos el Banco Santander y la escalera que todos hemos subido alguna vez, o alguno de nosotros, para echar las quinielas, ¿vale? Pues antes de subir la escalera, mira para arriba y te encuentras este escudo, ese es, ¿vale? Pues ese. O sea, cuando más de uno habrá ido a hacerse la foto de comunión allí al retratista en la primera planta, ¿no? Bueno, aquí tenemos al culpable de todo lo que ocurrió. Es decir, Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, el séptimo duque de Medina Sidonia, es el que, digamos, influye para que esta devoción llegue a Huelva, ¿vale? La devoción a la Virgen de la Caridad en la villa de Huelva, por lo tanto, vino inducida por él. Y recordemos que en marzo de 1608, que lo acabamos de ver, se produjo el primer milagro y que en 1609 se lee una carta en nuestro cabildo, es decir, al año siguiente del primer milagro y de que le haya llegado la Virgen a San Lucas de Barrameda, al año siguiente se lee una carta del duque en nuestro cabildo y dice la carta, se leyó una carta de su excelencia el duque de Medina Sidonia y manda al cabildo para que asista y organice con la colaboración de la cofradía y la supervisión de su excelencia la condesa de Niebla 7 días de festejo, función solemne y procesión en honor y gloria de Nuestra Señora de la Caridad, amenizándose las noches con cohetes y luminarias. O sea, ya él dice, esta devoción quiero que se haga en mis territorios y mando que se haga allí. Además, lo dice claramente. O sea, pero bueno, tú sabes que en Huelva o en Andalucía somos muy marianos y aunque nos metan las cosas con calzador, al final forma parte de nuestra idiosincrasia y la devoción, la verdad, que como ahora veremos, creció muchísimo y se arraigó muchísimo, ¿eh? Bueno, pues la Cofradía de la Virgen de la Caridad onubense debió fundarse a finales del año 1608 o 1609, ¿vale? Ahí yo no lo tengo claro, aunque Diego Díaz Hierro dice que se fundó, no sé ese dato, lo tengo que investigar, el 26 de agosto de 1609. Bueno, lo creeremos, pero entre 1608 y 1609 es. En ese mismo documento que hemos leído dice, el duque de Medina Sidonia ruega, bueno, y lo podemos saber porque mira lo que dice en el documento mismo que hemos leído antes. El duque de Medina Sidonia ruega y manda acudamos a la cofradía que en esta villa ha de haber de Nuestra Señora de la Caridad. Es decir, él se ha encargado de que la haya y cuando manda la carta dice que debe de haber, y le ha faltado decir, porque ya lo dije que se hiciera, ¿no? Pero ahí está. Vemos ahora al hijo de
que es Manuel Alonso Pérez de Guzmán, este duque, que es el octavo duque de Medina Sidonia, nombra patrona de los estados, de todos sus estados, a la Virgen de la Caridad en 1618, como ya vimos antes. Y la Virgen el 2 de septiembre de 1618, este duque, don Manuel Alonso Pérez de Guzmán, proclama a Nuestra Señora de la Caridad patrona de su familia, del Consejo y de San Lucas de Barrameda y de todos sus estados. O sea, no solo de todos sus estados, sino hasta de él mismo, ¿no? De toda su familia. Y nosotros, fíjate que eso fue en 1618, el 2 de septiembre, el 29 de septiembre, basta que el duque haya dicho eso, el 29 de septiembre, en un cabildo que se celebra en la Mayor de San Pedro, en la iglesia Mayor de San Pedro, que era donde se celebraba, en la sillería del coro, que vemos cuando entramos, allí se celebraba el cabildo. Pues dice exactamente, en ese cabildo se ratificó y comunicó a la villa la proclamación del patronazgo, votándose también para su celebración anual el 15 de agosto, día de la Asunción de Nuestra Señora. Es decir, se acepta y se nombra y se proclama a la Virgen de la Caridad patrona de Huelva, ¿vale? O sea que no solo hemos tenido a la Cinta, a la Concepción, sino a la Virgen de la Caridad. Este patronazgo fue relativamente breve. Por eso que yo os contaba antes, el entusiasmo popular, la devoción popular más bien hacía decantarse a la gente por la Virgen de la Cinta y por la Virgen de la Concepción. Ahí uno entre los dos, al final ganó la Concepción, pero esa era un poco, y entonces digamos era la patrona, pero a nivel más bien oficial, de forma que bueno, a la cofradía pertenecía, pues bueno, la nobleza, los miembros del Consejo de la Villa y del clero, así como las personalidades más ilustres. Por ejemplo, hemos visto antes, está la familia Garrocho, ¿no? Aquí tenemos la lápida, que la podemos ver cuando queramos, en el santuario de la Cinta, la plaza y el patio porticado que tenemos, justo antes de entrar al lado de la izquierda, aquí la podemos ver. Y además nos podemos sentar en una columna que hay delante. ¿Vale? Esa es esta familia pertenecía a la cofradía. Era hermana. Aquí también vemos la casa que hemos visto antes y recordemos que era una familia importante. O sea, el capitán Juan de Vega y Garrocho, bueno, su padre era Andrés de Vega y Garrocho, que fue almirante de Castilla y fue el que llevó la Armada Invencible al desastre. Bueno, fue el almirante de la Armada Invencible, ¿vale? Era de Huelva. Sin embargo, su hijo, el capitán Juan de Vega y Garrocho, pues capitaneó una goleta que se llamaba la goleta Huelva, goleta de Huelva, que bueno, lo que hacía más que nada era pues combatir al turco y evitar que tuviéramos pirateo de Gran Bretaña y tal, ¿no? Y fue una labor importante. Este hombre era un hombre muy conocido, además formaba parte del consejo, del consejo de la villa. La cofradía profesaba también especial devoción, y esto es interesante, por el Santo Rosario. Y hacemos unas consideraciones aquí previas, ¿no? Porque sabéis que la devoción al Santo Rosario pues viene de los dominicos, ¿no? Y los dominicos, ciertamente, digo esta consideración previa porque estoy detrás de terminar una investigación que me puede llevar a la conclusión de que la primera vez que se reza el Santo Rosario público, es decir, se canta el Santo Rosario, es en Huelva. En Huelva. Me faltan todavía documentos. Hay algún historiador de Sevilla que también se decanta por mi opinión, pero habrá que seguir investigando, ¿vale? Entonces, damos esta consideración. Los dominicos sabemos que predicaban ya en Huelva en nuestra cuaresma, en el siglo XVI. Venían a predicar. Era la orden de predicadores, ya bien. Entonces, y además, llegaron antes de fundarse la ermita de San Roque, lo que es hoy la actual catedral o fue iglesia conventual de la Merced,
Antes de eso, de existir allí la ermita, ya ellos, en 1582, y lo sabemos por el libro de actas capitulares, intentaron de fundar un convento. De hecho, tomaron posesión de una casa e incluso celebraron una misa de fundación en sus inmediaciones donde pusieron campanilla y cruz. Lo que pasa es que luego no llegó a fundarse el convento, ¿vale? Pero tenemos la presencia de ellos. El primer testimonio que yo he encontrado hasta ahora de la práctica piadosa del Santo Rosario es en 1629, donde se dice o se nombra como a la Hermandad de la Caridad como Hermandad del Rosario de Nuestra Señora de la Caridad. Y un hecho importante es que la agregación de la cofradía de la Virgen de la Caridad se agrega a la del Santo Rosario de la Orden de Predicadores o los dominicos, ¿no? Decir que eso sucede el 24 de febrero de 1721, cuando la cofradía pasa a titularse Confraternidad del Santo Rosario de Nuestra Señora de la Caridad. Y fue eso a petición del prior del convento de Santo Domingo de Aguilar León, que se llamaba Fray Juan de Ojeda, cuando la cofradía quedó agregada a la del Santo Rosario de la Orden de Predicadores. Y aquí tengo que hacer también una mención expresa. No podemos confundir la confraternidad del Santo Rosario de Nuestra Señora de la Caridad con la hermandad de Nuestra Señora del Rosario. No tiene nada que ver una cosa con otra. La hermandad de Nuestra Señora del Rosario estaba establecida en la Mayor de San Pedro desde el siglo XVI, y a ella, recordáis, como caso curioso, pertenecían los hombres de color moreno, que así se le llamaban entonces, que servían como esclavos aquí en la villa de Huelva, ¿vale? Esa cofradía es una cosa y la confraternidad del Rosario de Nuestra Señora de la Caridad otra. No lo podemos confundir, porque hay muchos autores que lo han estado confundiendo durante todo este siglo pasado. O sea, bueno, tomó gran auge esta cofradía durante el siglo XVIII, sobre todo con el rezo del público del Santo Rosario. Y vemos aquí, bueno, el escudo de... Una cosa interesante, ahora voy a eso. El Santo Rosario, fijaros que salía en procesión, y era muy curioso porque salía hacia la Merced para traer al Señor San Roque hasta el centro de la población en vísperas de la procesión del Santo. Y eso lo sabemos por un cabildo de 1739, donde se dice: ha sido costumbre por este cabildo ir por el santo al convento de Nuestra Señora de las Mercedes, en donde su altar, y le traen en el rosario de Nuestra Señora de la Caridad a la parroquial de la Purísima Concepción el día de la víspera del Santo. O sea que tenía digamos, como era realmente la cofradía oficial, entonces en Huelva iba a por el santo porque era el patrón del pueblo, ¿vale? Ella también era la patrona del pueblo, por cierto. ¿Qué más os puedo decir? También registra este tema del rezo público del Santo Rosario, Huelva Ilustrada, en 1762. Y dice que aquí, fijaros esta pintura que es magnífica. Esto es un rezo del Santo Rosario, pues no de 1879. Esto es de 1879, el óleo. Estamos hablando de 1690. Fue el primer rosario público en Sevilla. Esto es de Sevilla, ¿vale? Pero para que nos sirva un poco para ilustrar lo que vamos a hablar. Como decía, en Huelva Ilustrada se dice ese tema del Santo Rosario. Dice: aquí, y se refiere a la ermita de la Caridad, está fundada una confraternidad del Santo Rosario que sale todas las noches y madrugadas y por la tarde los días de fiesta, y tienen la imagen de la Virgen y su templo muy bien adornado. O sea que está registrado incluso en el libro de Huelva Ilustrada. Y la cofradía recibió numerosas mandas testamentarias a favor de la Virgen de la Caridad, legados, donaciones, tributos. Uno muy curioso, un legado
fue de un indiano concretamente, don Pedro Martín de la Estrella, eso fue en 1791, que era vecino bueno, era natural de Huelva, pero vecino de la Cosaca, reino de Nueva España, y mandaba repartir y gastar la cantidad de 500 pesos para la compra de 6 faroles, 6 faroles y un sin pecado que sirva para el Santo Rosario que sale de Nuestra Señora de la Caridad, donde sirvan dichos faroles. Aquí podemos ver, los cofrades que tanto nos gustan estos elementos, la tradición de alumbrarlo sin pecado, más en el siglo 1791, estamos hablando del siglo XVIII, cuando ya en el siglo XVII, 1635, como vimos, hicimos el juramento del voto asuncionista, bueno, de la Inmaculada. En definitiva, fijaros, por ejemplo, el detalle, que se ve un sin pecado rodeado de 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues no sé, 8 faroles, una barbaridad, magnífico. O sea, ver un sin pecado así, hoy por hoy, sería un lujazo, un lujazo. Además, lo que pensemos, y aquí rompo una lanza, es decir, todo lo que sea un dogma de la Iglesia, sea insignia, sea estandarte, sea cualquier insignia que esté representando un dogma de la Iglesia, llámese Asunción, el dogma asuncionista o llámese de la Inmaculada, debe de ir siempre iluminado. Y digo siempre iluminado, y hay cuantiosos ejemplos en nuestra Semana Santa mismo de Huelva, que es la que más conozco, que aquí el tema es lucir la vara con la galleta. Y ponemos 4 varas, 2 a cada lado, y si puede poner 8 varas, 8 varas. Que no, que tiene que ir con luz, ¿vale? Como decían documentos de la época, con luz purificadora, faroles, en su defecto, no hay dinero para faroles, cirios, ¿vale? Siempre luz. Bueno, durante los siglos, ya terminamos, nos queda un poquito. Durante los siglos XVII y XVIII la cofradía tuvo un periodo de auge. En este periodo se registra un gran número de mandas de misas por devoción a la Virgen de la Caridad. Muchísimas personas que eran devotas de la Virgen pues daban donativos para que todos los años, el día de la Trinidad o el día de la Inmaculada o el día que sea, se celebrara una misa por su alma y por los difuntos de su familia, a cambio del donativo correspondiente. Multitud, he encontrado muchísimas. ¿Qué más? Incluso, bueno, en 1751 se funda una memoria de misa de Nuestra Señora de la Caridad, que era a las 11 de la mañana todos los días festivos. Una memoria que hay una casa que se dona para que con el producto del alquiler de esa casa se paguen esas misas. Y luego, pues cómo no, desgraciadamente todo tiene su feli o sea, todo tiene su decadencia y desgraciadamente esta cofradía o esta hermandad lo tuvo, ¿no? Y lo vamos a ver qué es lo que nos queda ya. Pues bueno, hablemos de la parte más fea, de la decadencia. Disueltos los señoríos, pensemos que esta cofradía estaba auspiciada, arropada, financiada por el duque y todas las clases pues más hacendadas de la villa. Pues, ¿qué ocurre? Se disuelven los señoríos y ¿qué ocurre? Pues las familias ilustres pues dejan desgraciadamente de arropar a la cofradía. Incluso, ¿por qué? Porque emigran de aquí, los señoríos desaparecen, ya, bueno, ¿sabes, no? Y hay una decadencia clara, donde además en 1836 he encontrado un documento en un legajo de 1836 que es un expediente donde se quedaba registrado la intervención de los patronatos y de las cofradías, ¿sabes? Cuando el tema en esa época, y se dice lo siguiente, cosa interesante, dice: su extremada pobreza, habla de la cofradía, le obliga a no hacer la función de la Virgen ese año. Y eso está mal, pero fijaros lo que sigue. La limosna de los hermanos no se cobra por causa que hace 2 o 3 años que no quieren darle. O sea, es que no había apoyo económico ni apoyo de ningún tipo.
En 1845 se hace cargo del hospital incluso la Junta de Beneficencia, es decir, han desaparecido los señoríos y llegan los ayuntamientos y llegan las diputaciones. Bueno, pues dentro del ayuntamiento se crea la Junta de Beneficencia y fijaros cómo estaba tanto la cofradía como estaba el hospital, que la Junta de Beneficencia se hace cargo del hospital para mantenerlo. Incluso la cofradía, por orden del señor arzobispo, traslada la imagen de la Virgen de la Caridad a la parroquia de la Concepción y la ermita se destina para sala del hospital. Hasta eso se llega. Y continuaron las penurias económicas, porque fijaros, el párroco de la Concepción llegó a solicitar al señor alcalde que le haga entrega de la campana de la ermita de la Caridad para la compra de un vestido para que la Virgen pueda ser sacada en procesión el domingo después del Corpus. O sea, no tenía ni vestidos para poderla sacar. También, sin embargo, siempre existe la devota que no abandona, ¿no? O las 2 o 3 familias que por lo menos intentan salvar la situación. Y bueno, en 1869 he encontrado un testamento que es muy curioso porque se observa, por tanto, que la Virgen sigue teniendo devotos, porque dice, una Ana de Jesús, viuda de tal, cede un tributo de medio ducado para que cada sábado se envíe 2 cuartos de aceite para alumbrar la lámpara de Nuestra Señora de la Caridad de esta villa y que se cumpla con esta devoción. Ella era devota y quería que eso se mantuviera, ¿no? Por lo menos luchaba por eso. Y bueno, y recibió las oraciones de los feligreses de la Concepción, me refiero a la Virgen, hasta los albores de la Guerra Civil, cuando su imagen pues, fue destruida, como la inmensa mayoría de las que ya existía. Lo que no es entendible y no he podido localizar es una fotografía, ya no solo de esta imagen, estamos hablando de que estuvo hasta el año 36, o sea, que cámaras había muchas, ¿no? Pues no he encontrado prácticamente imágenes recuperadas de cofradías de paseo, sí. Te encuentras el Nazareno, te encuentras oración en el huerto, te encuentras la Virgen de los Dolores, te encuentras, es así, esa hermandad, o sea, esas imágenes de cofradía de sangre, digamos, sí, pero de otro tipo de imágenes, pues no. Y esta, por ejemplo, es curioso, salvo que alguna viejecita lo tenga en un cajón, no podemos conocerla, por lo menos la imagen de la Virgen. Y bueno, yo digo aquí que su devoción quedó en tiniebla y como aletargada. Y bueno, yo me voy a despedir diciendo unas palabras. Hoy, sin embargo, gracias al trabajo y al entusiasmo de los hermanos de la fe, es una hermosa realidad la vuelta al culto desde el año 1990 de esta bellísima advocación mariana. La Virgen de la Caridad de esta hermandad alumbra el quehacer diario de sus hijos, claro ejemplo para la Semana Santa de Huelva por su decidido empeño en trabajar por los más necesitados. Os animo desde aquí para que continuéis en esta labor porque, como dijo San Agustín, donde no hay caridad no puede haber justicia. He dicho. Muchas gracias. No sé si alguien quisiera preguntar algo o es tarde. Que decía, sé que es tarde y estamos cansados, pero si alguien tiene algo que preguntar, pues es el momento. Si no, pues dejo mi correo electrónico y lo que queráis saber, y yo os respondo con mucho gusto. La verdad es que cada vez que dabas un dato o hacías un comentario sobre tus investigaciones, surgía una pregunta. Lo que pasa es que difícilmente no ha sido contestada. Con lo cual te lo agradezco obviamente porque no tengo que guardarme las curiosidades que han ido surgiendo. Pero hay una que sí me ha llamado la atención, que es respecto de lo que era la hermandad antigua del Cristo, que me he querido entender, si yo no lo he entendido, de la Caridad,
anterior a que se fundara la... Ah, sí, a la Cofradía de la Cofradía Santa de la Santa Caridad de Caridad. nuestro Señor Jesucristo. Sí. Era el título completo, no recuerdo. Si tuvo realmente, aunque hay que entender que no había ninguna conexión directa, eran dos cosas diferentes, pero si hay esa posibilidad, si tú la albergas, aunque no hayas documentado, la posibilidad de que esa vocación de caridad se hiciera, por así decirlo, se materializara en una virgen, procediendo quizás de esa idea inicial de lo que No, porque es que ahí donde muchos historiadores, digamos, confundían en todo momento el tema, pero claro, cuando tú encuentras documentos posteriores donde habla quiero que a mi entierro venga tal, y como hacen los hermanos de la Santa Caridad, está claro que la hermandad continúa. No tiene nada que ver la hermandad de la Virgen de la Caridad, la cofradía de la Virgen de la Caridad, con la cofradía de la Santa Caridad de nuestro Dios Jesucristo. ¿Sabes? Y eso me ha costado, no te puedes imaginar las horas, porque había que cotejar y poner en orden todos los documentos, y orden, evidentemente, de fechas, ¿no? Y luego ir cotejando qué información es apta. Es que cada frase de un testamento, de una escritura, no es como ahora vamos al notario, con mucho, pues, que habla de la hipoteca, con cláusulas que son para todas la misma, pero no, en estos testamentos, bueno, los testamentos que ahora se hacen, son cláusulas tipo que tú vas a mi testamento, te vale 30 euros, vas allí y lo firmas. ¿Tú qué quieres? Darle a tu mujer y que tu mujer te dé a ti, lo que es la pregunta que te hacen. Y tú quieres dejar algo a tus hijos y 4 preguntas así, pero no tiene un texto libre donde tú digas, es algo que yo tengo que hacer, mi mujer lo sabe, no sé si me dará tiempo, pero es algo que tengo que hacer, pero yo quiero poner lo que yo pienso, lo que yo quiero. Sí, yo tengo hermanos de mi hermandad de la misericordia, por ejemplo, que tienen su testamento, que mi cuerpo sea amortajado con la túnica de mi hermandad, y está todo tipo de detalles de eso, de cómo quiere su entierro o cómo quiere su vida, no solo su... Si, ¿sabes lo que te quiero decir, no? Es que eso es lo malo. Pero hay una riqueza de verdad fantástica en los testamentos y hay que leerlos con lupa, o sea, de verdad, con lupa. Y hacer un puzzle que al final llegas a conclusiones veraces y claras, ¿no? Pero Alfonso, te voy a hacer, a lo que has comentado, te voy a hacer un ruego, como hermano de esta hermandad. Si tu intención es enriquecer esta conferencia en cuanto a datos, si creo que has dicho que hasta 1936 sí, no había imagen de esta primitiva advocación. No había, no. Sí, No hay, que no no, existe. que no tenemos fotos. No tenemos fotos. Eso. Fotografía de Sí. una imagen, por eso. Yo creo que sería importante para esta hermandad si lograras hacerte con algún tipo de documentación de esto, sería bonito que tuviéramos conocimiento de Claro. Entonces, Es que fijaros, es importante además, fijaros de dónde viene la devoción a la Virgen de la Caridad, cómo nace, cómo surge una Virgen muy milagrosa en los dos lados del Atlántico y bueno, y de dónde parte, ¿no? Tiene su aquel, o sea, es interesante. Y respecto a eso que tú dices, yo y mi mujer lo sabe, cada vez que hay alguien que va a tirar una caja de zapatos de la vecina del otro, yo lo que hago es coger la caja, si me lo puede dar, es que es verdad, se tira, es que hoy por hoy mueren las personas y llega algunos de aquí, ¿verdad, Manolo? Pues lo habéis vivido, ¿no? Es decir, y muere tu padre, muere tu madre, y ahora llega alguien allí y se tira todo. Y no... Mira, el otro día Esteban, el peluquero, todos conocemos a Esteban, pues me viene que le habían llevado un papel muy viejo que lo iba a tirar mi suegra, no sé qué. Y le lleva el papel, cuando me lo enseña, pues bueno, era, fijaros, un documento del principio del siglo XIX, 1800 poco, creo recordar que era, que venía por un sacerdote de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla, donde certificaba que el trozo de paño
que había con el alfiler en el mismo documento era de una ropa, de un ropaje de no sé cuánto de la Virgen de los Reyes de Sevilla. Y tú dices, bueno, pero bueno, hay detrás una historia de quién es, porque lo tiene, yo guardo absolutamente todo. Como anécdota, yo compré una casa en un pueblo de Cabeza Rubia, de una familia que pasó algo parecido. O sea, allí nada más que fueron a ver lo que había de oro, y todo lo demás era para tirarlo, pero todo. No recogieron, porque no quedó nada, ni la ropa de la persona que fue, ni la fotografía. Y yo guardo muchas cosas. Mi hija María José guarda desde libros de misa, de misales, que esta mujer iba con el librito a misa todos los domingos, el banquito donde ella iba a misa con el, ¿cómo se llama? Un reclinatorio, allí lo conservamos, o sea, porque hay detrás una historia, hay detrás algo, hay detrás una vivencia, hay un motivo y hay documentos allí antiguos, yo no quiero nada, me niego a tirarlo. Eso es historia, eso debería estar en los archivos, porque de ahí se sacan muchas conclusiones. Nosotros hemos hecho ahora donación del Museo del Rosario, que lo fundó mi padre. El Museo del Rosario de aquí de Aroche. De Aroche, sí señor. Ahora se ha cambiado al convento de la Silla y toda la documentación que tiene, las más 60 carpetas o por ahí, están depositadas en el Archivo Histórico Municipal. Incluso estuvo Manolo Guerra, el alcalde de Aracena, el presidente del Patronato de Desarrollo Rural, y lo mismo él que Luis, un representante de la Consejería de Medio Ambiente, y el alcalde reconocieron lo que es el nivel de altruismo por parte de mi hermano y mío al poner a disposición del pueblo algo que, primero, el museo es único, las instalaciones han quedado, que aquello es una gloria, y la documentación clasificada y catalogada en el Archivo Histórico Municipal. Entonces, y es que tú dices que tú recoges. Mi padre tenía papeles hasta de cuando le cambiaba las pilas a los transistores. Y el día que le fueron a poner la antena, quién había comprado los cables, quién había llevado los tubos, a qué hora se le retiraron de instalar y a qué hora se enchufó la televisión. Y claro, es una pena. Mira, cuando nosotros deshicimos la casa aquí en Aroche, en una cómoda que tenía, en un sinfonier, el cajón de abajo tenía 400 envases de rollos de películas. Y nos lo traímos aquí y se lo regalamos a la familia de Padelva porque ellos les servían donde de las pinturas. Claro, O sea, detalles como eso, las citas de la máquina. Todos debemos de que tengamos así, si no lo queremos, lo depositamos en el archivo municipal. De verdad, que queda para la historia. Cualquier cosa, cualquier cosa, un cartel antiguo de cualquier cosa. Una cartilla de razonamiento que la que hay aquí más, todo eso lo guardo yo todo. Bueno, pues no sé si tendréis alguna pregunta más, si no, pues ya yo creo que está bien, ¿no?
importante, por eso me he sentido importante, con humildad, pero importante. No ha hecho eso.